Padre y del Hijo. Inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para hablar, danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, queridos hermanos, pues hoy empezamos justamente un nuevo mandamiento. Hablaremos hoy del quinto mandamiento: no matarás. Y bueno, a le estaremos dedicando varios sesiones de nuestra catequesis. Como no puede ser de otra manera y como cada uno de los mandamientos son súper interesantes, vamos a ver que en este mandamiento pues tiene muchas aplicaciones, aparte de las obvias, y hay unas que quizá tal vez son de mucha más actualidad que nos afectan y nos atañen a nosotros en nuestra vida diaria. Entonces, bueno, pues empezamos justamente dedicando el catecismo, dedica desde el punto 2258 al 2262 a, primero que nada, hablar acerca del testimonio de la historia sagrada, es decir, cómo se ha considerado siempre la importancia y la valía del poder de la vida humana a través de todos los tiempos. La formulación del catecismo, del mandamiento, nos habla no solamente del no matarás, ¿no? Nos hace especial énfasis en algo que ya estaremos desmenuzando más adelante, pero este nuevo significado que le daba Jesús. Él decía, habéis escuchado que no habrías de matar y has escuchado del ojo por ojo, pero yo les digo que, y lo equipara, ¿no? Y lo equipara al no matarás. Jesús lo equipara, dice, todo aquel que se encolerice con su hermano será reo en el tribunal. O sea, imagínense, este es uno de esos significados tan potentes que le da Jesús a el hecho del peso de que no estemos enemistados con nuestros hermanos, ¿no? Y lo equipara a esta infracción del mandamiento. Nos dice evidentemente, y eso es a lo que está dedicado este mandamiento, que aunque su formulación está en negativo, y es el no matarás, realmente es una forma de expresar sí a la vida, sí a la vida. Esta es la gran formulación con la que nosotros estaremos empezando al menos esta catequesis. Y es sin lugar a dudas, sin ninguna ambigüedad, sin ninguna pretexto, sin ninguna forma de ocultar o querer maquillar las cosas, este mandamiento está claramente destinado a definir que viva la vida, ¿no? Ese es su fundamento. Nos dice, de hecho, que la vida humana es sagrada, y ese es el punto más importante. Por esta razón es que es sagrada, es que es tan valiosa, porque es sagrada, ¿no? La vida humana es sagrada porque es el fruto de la acción creadora de Dios. Al final del camino, lo que nos hace énfasis el catecismo es que nosotros, o sea, Dios no quiso a ninguna otra criatura como a nosotros por nosotros mismos, ¿no? Y quiso colaborar con nosotros en ese acto creador, ¿no? Entonces nos hace partícipes de esa misma magia que es el transmitir la vida para ayudar nosotros en eso. Nosotros damos la parte física y Dios se ha comprometido que cada vez que se engendra una nueva vida, Él da esa vida espiritual. Él crea el espíritu y nosotros a través de las mismas herramientas que Él nos ha dado, pues somos copartícipes de esa creación de una nueva vida humana. Pero Él crea el espíritu. Entonces, en ese compromiso, por eso es que es tan importante y es tan sagrada la vida humana, porque es un efecto creador de Dios mismo. Es Él quien lo ha querido. Entonces, pues nosotros no somos quienes para poder justamente estorbar, quitar, añadir, sustituir nada de ese efecto creador, ¿no? Y esa es la parte importante que nos dice. De hecho, hace especial énfasis siempre este mandamiento, que nadie puede matar de forma directa a un ser inocente. Y aquí ya nosotros vemos que hay varios elementos que aquí estamos viendo, ¿no? Nadie puede matar de forma directa a un ser inocente, ¿no? Y sobre esto vamos a ir hablando mucho más hacia adelante. Evidentemente el pasaje
por excelencia que tiene que ver con este elemento desde el principio de las escrituras es el pasaje de Caín-Abel, ¿no? Cuando Caín mata a Abel y hace como que no hizo nada, la trata de encubrir y Dios le pide cuentas de su hermano, le dice, ¿dónde está tu hermano? Y entonces aquí este elemento lo rescata Jesús más adelante, donde Caín dice, ¿por qué me preguntas por mi hermano? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Entonces Dios, molesto, le dice, ¿qué has hecho? ¿No? La sangre de tu hermano clama al cielo, ¿no? Entonces, este elemento es sumamente importante porque es donde nosotros vemos que sí que somos responsables nosotros de nuestros hermanos, sí que somos responsables acerca de lo que pasa en nuestro entorno. No podemos cruzarnos de brazos, somos seres sociables y hemos sido creados para vivir en comunidad. Entonces, por esa razón es que debemos siempre preocuparnos por ese nuestro prójimo, ¿no? Esa es una parte muy importante de lo que dice. Nos dice el catecismo que tradicionalmente desde el Antiguo Testamento, y de hecho varios pasajes, siempre se ha hablado, y esto voy a pasar un poco rápido, digamos, siempre se ha considerado como la sangre un elemento muy importante, porque siempre se consideraba que ahí en la sangre es donde vertía y donde vivía la parte espiritual de una persona. Y esto pues ha dado también lugar a otras confusiones de algunos hermanos separados, por ejemplo, el caso de, concretamente, de los testigos de Jehová, ¿no? Que ellos le prohíben a sus miembros hacer transfusiones porque es como una violación el hecho de que uno reciba la sangre de otro, ¿no? Porque si pensamos que en esa sangre está el espíritu, es como estar como manipulando o violando la espiritualidad de un ser a otro. Eso es evidente una mala interpretación, es evidentemente una mala interpretación, porque está deformando el espíritu y el mensaje original que pretendía justamente el mandamiento. Hoy en día sabemos que en la sangre no está el espíritu, sino es una parte física, también es una parte de criatura, ¿no? Por esa razón es que no está ahí el espíritu. Pero durante mucho tiempo se pensó que es donde vivía, y por esta misma razón es que en la sangre hemos visto muchas alusiones a cuestiones espirituales, ¿no? Es a través de la sangre donde se ha hablado mucho de la importancia de esa espiritualidad que alguien tiene, y de hecho en los animales, cuando alguien come, y los judíos antiguos y demás, los ortodoxos tenían que desangrar los animales antes de comérselos de forma muy concienzuda. En fin, de ahí podremos estar hablando mucho de esto. Pero quedémonos con eso, que la sangre bíblicamente siempre ha sido un elemento de mucho peso, es como que una forma que hemos utilizado para representar a la persona en su espíritu, ¿no? Por eso es que la sangre es tan importante y se ha manejado de diferentes maneras a lo largo de diferentes pasajes en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nos dice el catecismo que este mandato en particular, este mandamiento, tiene una validez de este mandamiento que siempre aplica para todos, o sea, es fruto de perdón, siempre aplica para todos, para cada uno, es decir, nos obliga a nosotros como sociedad, nos obliga como individuos, nos obliga para aplicarlo y cuidarlo siempre y en todas partes. O sea, porque hay veces que algún pecado puede tener algún tipo de consideración que puede mitigar parcialmente alguna falta, algo así, pero hay unos pecados que por sí mismos son malos, ¿no? O sea, no importando cuál es la intencionalidad, cuál es lo que se tenga que hacer y demás, pero el hecho mismo es malo de por sí y el matar es uno de estos, ¿no? Por eso nos dice que aplica para todos, para de forma individual, siempre y en todo lugar, ¿no? Ese es el carácter de este mandamiento. Nos dice, y aquí hacemos esa referencia que sí que ha habido avances, ¿no? O sea, muchas veces hemos hablado que en la época del pueblo de Israel, pues como que ha ido teniendo una evolución. Ya decía Jesús, habéis oído ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, ¿no? Entonces nos manda un nuevo mandamiento que lo corrige, porque ya el pueblo está preparado para hacer una nueva transformación, un cambio sobre eso. Por esa razón, por esa razón es que en su día, en el tiempo de Moisés, pues como que había mucha violencia entre el pueblo, había mucha
mucha guerra entre ellos. Entonces, cuando la contestación a un acto que a mí me hacían era desmedida, ya el hecho de decir ojo por ojo y diente por diente ya daba una medida, ¿no? De la respuesta que se tenía. O sea, decir, pues, no exageres con la respuesta, sino limítate a simplemente hacer el daño que tú recibiste. Y eso en su tiempo era un avance, ¿no? Pero ya cuando llega Jesús, le da una vuelta importante a este asunto. Y es ahí donde nosotros hemos escuchado, pues, qué tan importante es esto que decía Jesús, ¿no? Que decía, pues, habéis escuchado eso, yo te digo que si alguien te da una bofetada, presenta la otra mejilla. Si alguien te quita tu manto, dale también tu sayo. Si alguien te pide que cargues algo 1 kilómetro, ayúdale a cargar 2, ¿no? Entonces dice, vamos más allá, ¿no? Porque ahora, en el tiempo que estamos, en el tiempo del amor, ¿no? Y Jesús es el máximo exponente en ese tema. Sin embargo, lo que sí es importante que nosotros tengamos en cuenta es que, por ejemplo, la doctrina social cristiana, siguiendo todo este mismo camino, la doctrina social cristiana siempre ha dicho y siempre ha defendido su oposición a la pena de muerte, ¿no? O sea, siempre ha sido eso, algo que nosotros, que en la doctrina social cristiana siempre se ha puesto como una postura. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, los tiempos han cambiado, eso es evidente, ¿no? Entonces, pues hoy en día los estados tienen muchos más mecanismos para hacer este asunto de que la respuesta a una agresión sea mesurada y que sea equitativa, de forma tal que hoy en día los estados tienen muchos mecanismos para poder fijar penas que sean, que no estén exageradas como este tema que en su día fue el tema del ojo por ojo, que sean proporcionales, esa es la palabra. Entonces, alguien siempre debería tener como que ese elemento para poderse defender. Claro que una persona que es un delincuente, pues hay que ser castigado, ¿no? Pero existen hoy en día muchas formas que se pueden proporcionalmente estar infligiendo penas, pero que eso, sin embargo, no atente contra la vida misma, ¿no? Por ese principio, porque básicamente el principio básico es que todos tenemos la misma dignidad porque somos obra de Dios. Y en ese sentido, pues sí, evidentemente unos toman unos caminos incorrectos, se equivocan, sí, pero como dicen, hay que amar al pecador y aborrecer el pecado, ¿no? De eso podríamos estar hablando muchas cosas. Pero bueno, para no desviarme, ese es un punto de los que nos dicen, ¿no? O sea, sí es importante que exista un equilibrio entre la defensa y los medios que se aplican para castigar al agresor. Ese es un elemento muy importante. Y nos hace especial énfasis, como al principio habré notado, mencionaba yo, el catecismo hace especial énfasis en que no se le puede dañar o atacar o quitar la vida al inocente, y hace un especial énfasis en eso. ¿Por qué dice que al inocente? Bueno, pues porque sabe el catecismo que pues quizá tal vez existe esa legítima defensa que ya estaremos hablando. A veces alguien no, o sea, vamos, lo que principalmente se está castigando en este mandamiento es aquella agresión que se hace de forma voluntaria, totalmente con toda la intencionalidad de matar a un inocente, ¿no? Esa es la parte que nos dice el catecismo. Y bueno, aquí nos dice, nos hace especial énfasis el catecismo acerca de la actitud que Jesús tomaba, ¿no? Que era una actitud pacífica, que es como la que yo comentaba. Pero ¿por qué lo hacía así? ¿Por qué Jesús es que él tomaba este tema de decir, deténla ahí y no contestes a la ira con ira, ¿no? Porque él, que es un gran conocedor del corazón humano, él sabía que la ira genera más ira, ¿no? Por ejemplo, vemos el pasaje cuando Pedro le corta la oreja a aquel soldado, ¿no? Y que Jesús le reprende y dice que el que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Cosas de ese estilo. Entonces, él siendo un gran conocedor del corazón del hombre, él sabe que como que el tema de la ira y la venganza tiene como sus etapas. Lo primero es el desprecio por la vida humana. O sea, yo tengo en menor valor la vida de otra persona y esto me lleva a generar la agresión. Y una agresión
genera digamos, la ira, ¿no? Y la ira viene precedida después del odio, que es cuando ya nosotros ponemos esa ira, le ponemos cara y estamos especialmente pensando en alguien, ¿no? Y después de la ira y después del odio, entonces viene la venganza, ¿no? Que la venganza también se ha escrito mucho de eso, que se toma fría, que si no sé cuántas historias, pero al final el camino nos está dañando en nuestro corazón. Entonces, el proceso viene de esta manera. Viene primero con el desprecio a la vida, después la parte de lo que es la ira, el odio y la venganza. Por esas razones que Jesús dice, pon remedios desde el primer punto, no desprecie la vida de la persona. Entonces, ese es corregir las cosas desde el principio, es como nos lo manda Jesús. Y pues va más allá, evidentemente, como todos habrán ya visto, y habla acerca de amar a tus enemigos. Y de este asunto saca muchas aplicaciones, ¿no? Porque dice Jesús, bueno, si tú amas solamente a aquellos que te aman, pues no haces nada diferente. Lo importante es realmente que en este mandamiento del amor vayas a todos los lugares y ames inclusive a aquel que te causa, aquel que es tu enemigo, ¿no? Entendido como enemigo aquellas personas que están en contra, sin una razón concreta, en contra de lo que nosotros decimos o hacemos. Entonces te dice, no le causes daño, sé moderado, ¿no? Y también nos dice, o sea, siguiendo las enseñanzas de Jesús, nos dice que no matarás. Hay muchas formas, también es cierto, de matar a una persona, ¿no? Porque quizá tal vez lo primero que nos viene a la mente es el quitarle la vida a una persona. Pero ¿cuántas veces no llegamos nosotros mismos a asesinar a alguien con la lengua, ¿no? O sea, el generar, levantar falsos testimonios, el criticar a otras personas, el dañarlas en su corazón, pues también llega a generar una muerte en vida, ¿no? Una muerte que nos puede llegar a dañar mucho y puede hacer a una persona que sea pues muy retraída, muy tímida, porque no se atreve a dar la cara hacia adelante, porque no quiere ser agredida. Entonces, cuidado también con ese tipo de asesinato que nosotros podemos llegar a hacer, asesinato a estas personas. No es 40, pero también puede ser igual, muchas veces muy dañina, que en muchos casos puede inclusive llevar al suicidio de unas personas. Y en ese tema, por eso nos dice el catecismo, cuidado con tus actos, porque puede ser que tú no sea directa, pero sí indirectamente tus actos lleven a que otras personas causen la vida o hasta la pérdida de la vida de otra persona. Entonces, esos son los puntos que nos dice. Nos habla el catecismo de la legítima defensa, como no puede ser de otra forma. Y la legítima defensa no es una excepción a la regla de no matarás, o sea, por supuesto que no, sino que la legítima defensa a lo que se refiere es que el catecismo, y aquí nos habla desde el punto 2263 hasta el 2267, a lo que nos habla es que la legítima defensa tiene básicamente como misión el conservar la vida, ¿no? La propia vida. Y pues muchas de las veces el conservar la vida propia implica la muerte de otra persona. Entonces ahí puede ser que tengamos algunas consideraciones especiales. No es una excepción, pero sí es cierto que puede ser que estemos hablando de otra persona, que inclusive si se llega a hacer un acto voluntario de quitarle la vida a esa persona, seguramente esa persona no será inocente, porque nosotros estamos buscando justamente conservar nuestra vida. Sí queremos el primer efecto y no deseamos el segundo, que puede llegar a quitar la vida a otra persona. Entonces, bueno, pues nos dice, por eso hace especial énfasis el catecismo de quitar la vida al inocente. Nos dice el catecismo que de hecho le llama el principio del doble efecto. Un efecto es conservar la vida y el otro efecto es quitarse a la otra persona. Entonces, nos dice que puede existir esa posibilidad donde uno busca evitar un mal y sin embargo, pues causa otro efecto en otra persona. Pero también nos hace un especial énfasis en que en este principio, pues a veces no solamente es que tengamos el deber de conservar nuestra vida, sino a veces no solo tenemos el derecho de conservar nuestra vida, sino a veces tenemos el deber grave de conservar la vida, porque puede ser que en algún caso nosotros estemos actuando defendiendo a nuestra familia o defendiendo a nuestra patria, en fin, a quien sea que ha sido agredida por otro, y entonces en ese caso sí que se justifica el defender esa vida.
y entonces es ahí donde tiene ese razonamiento de defender de la legítima defensa, ¿no? Es lo que dice el catecismo. Y nos dice que, que la legítima defensa, bueno, pues también tiene como llevada a los estados, el estado también tiene el deber y la obligación de preservar y cuidar la vida de sus ciudadanos, ¿no? Y no se puede atribuir cosas que no le corresponden, por ejemplo. No pueden ser ellos los jueces de decir quién vive y quién muere, ¿no? O fomentar una vida, o fomentar una muerte o la práctica continuada de la muerte, como puede ser en varias legislaciones el aborto, del cual ahora estaremos hablando, ¿no? Pero bueno, nos dice que las penas que el Estado está obligado a aplicar, pues tienen que tener como finalidad la reparación del desorden, debe estar en la medida de lo posible contribuir a que se pueda enmendar ese delincuente, y por esa razón es que los regímenes penitenciarios en los países deben contar con tres elementos, ¿no? Uno, lo primero, castigar la culpa, evitar que el delincuente vuelva a delinquir, que siga actuando de esa manera. Y tercera, la rehabilitación. Eso es lo que generalmente la mayoría de las legislaciones tienen a aplicar. Muchos me dirán, oye, pues lo que pasa es que las cárceles son tan malas que luego las personas salen peor de lo que entran. Pues sí, eso muchas veces lo estaremos viendo, pero en teoría estos son los elementos que se deben estar cuidando, ¿no? Y nos dice el catecismo que solamente en casos muy, muy, pero muy excepcionales es donde inclusive la iglesia puede llegar a estar de acuerdo en la pena de muerte, pero en unos casos muy excepcionales. ¿Qué casos pueden ser esos? Bueno, pues donde puede ser que el que un grupo de personas pueda, por ejemplo, ir y defender o rescatar a un cabecilla de una banda que es muy importante y que el pueblo, que todo en su conjunto está sometido al imperio de la maldad de ese grupúsculo de personas, pues a lo mejor cuando ese ha sido capturado y es condenado a muerte, cuando se elimina esa persona, se disuelve ese grupo que genera tanto mal. De hecho, casos de esos concretos han pasado varias veces, por ejemplo, en lugares como en África tenemos varios casos de eso. Pero bueno, también nos habla de que si el delincuente acepta voluntariamente su pena y reconoce su parte, es también una forma de que ya va sanando. Y el mejor caso que nos dice, y el ejemplo, nos los pone justamente con el caso del buen ladrón. Él recibió la misericordia de Dios mismo estando en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque él aceptaba su culpa, reconocía que era culpable de lo que se le imputaba y pedía clemencia, ¿no? Entonces, aún en esos casos, el delincuente puede ser redimido por eso, ¿no? Y bueno, estos son los elementos que nos dice la iglesia que son parte del de el derecho de la legítima defensa, ¿no? Que sí que está permitido conservar eso. También es cierto que hay una parte muy importante y es que nos dice que cuando estamos hablando de un caso de conservar la vida, puede ser que también nos caigamos en situaciones donde a lo mejor alguien dice, ah, bueno, pero es que yo he matado a alguien, no quería yo hacer esto, o sea, en ese doble efecto que se puede presentar, alguien puede decir, yo no quería matar a una persona y sinceramente no quería matar a esa persona, sin embargo, sí que somos responsables de no haber sido prudentes para evitar los riesgos, ¿no? ¿En qué estoy pensando? Un ejemplo. Por ejemplo, el caso de una persona que decide conducir en estado de embriaguez, ¿no? O sea, él pudo haber, de entrada, pudo no haber tomado, ¿no? Tenía que conducir, pudo no haber tomado. Después pudo no haber conducido y menos conducir con imprudencia, ¿no? La hora que conducía su vehículo. Y si como consecuencia de eso, pues atropella a una persona la cual muere, entonces sí que es imputable esa falta a esa persona. Que ella no lo quiso matar, pues sí, seguramente no lo quería matar, pero sí es su responsabilidad que pudo haber evitado las cosas, voluntariamente pudo no haber tomado esa opción de tomar el coche y sin embargo renunció a ello y es ahí donde viene la imprudencia y como consecuencia viene el fallecimiento de una persona que él sí pudo haber evitado. Entonces, en ese tipo de casos, la pena sí es imputable a esa persona, ¿no?
Caso diferente, por ejemplo, cuando alguien dice, imaginemos el caso, pues una madre que está amamantando a su bebé y ella está tan exhausta y tan cansada y que, pongamos, resulta que ha estado cuidando siempre a su hijo y resultado de que se quedó dormida y pudo haber llegado hasta asfixiar a su hijo por ese cansancio tremendo, pues ella no podía evitarlo, no era previsible y tampoco es responsable de ello. Ahí es diferente, ¿no? Porque ella nunca quiso eso y de hecho siempre procuró el buscar lo mejor para ese niño, ¿no? Como consecuencia de eso, pues a lo mejor ese niño falleció, pero no es algo ni que haya sido querido, ni que se haya previsto que podría evitarlo y que no tenía otra alternativa para poder hacer las cosas. Entonces, bueno, en ese tipo de cosas es donde hay que fijarse y tomar en cuenta este derecho de la legitimidad. Después el catecismo habla desde el punto 2268 al 2269, habla del homicidio voluntario. Y ese es justamente el que más persigue justamente este quinto mandamiento. Y nos dice que en el homicidio voluntario participan o son imputables o son, digamos que responsables, no solamente la persona que voluntariamente causa la muerte, sino que todos aquellos están involucrados y también son copartícipes de esta infracción al quinto mandamiento, aquellas personas que voluntariamente cooperan para ese asesinato. Por ejemplo, alguien puede decir, es que yo no maté a fulanito, no, yo no lo maté, pero yo sí le pagué dinero a una persona para que fuera y asesinar a esa otra. Pues yo perfectamente soy operante de ello, de hecho, el autor intelectual, o soy responsable porque yo le vendí una arma a una persona sabiendo que podía utilizar para esto. También soy responsable de eso y soy copartícipe con esta infracción de este mandamiento, ¿no? Nos dice que son especialmente graves aquellos asesinatos donde se involucra el infanticidio, parricidio, fratricidio o la muerte de un cónyuge, ¿no? Todo esto son especialmente graves. ¿Por qué? Porque se supone que en el seno de la familia es donde más confianza se puede establecer, más cercanía se tiene y donde aquella persona que es la víctima mucho menos puede llegar a estar preparado o protegerse de aquellos de los que se supone que forman parte de ese círculo de confianza. Entonces, ahí como que regularmente se le toma con la guardia más baja, ¿no? Ese es un punto importante. También nos dice que somos responsables de una infracción, este quinto mandamiento, cuando, por ejemplo, le negamos la atención a una persona. Nosotros sabemos que una persona está necesitada y le negamos la atención, sea el caso que sea. O sea, sea el caso cuando, por ejemplo, vemos que una persona ha sido atropellada, está agonizando y nosotros no nos paramos, no nos detenemos a auxiliarla, sino pasamos de largo, somos copartícipes de eso, ¿no? Somos copartícipes también de eso cuando, por ejemplo, el empresario sabe que una persona la está pasando mal, por ejemplo, tiene un hijo que tiene problemas, o bien la familia en su conjunto no tiene para comer y no se digna tener ese acto de misericordia para poderles ayudar, ¿no? Aquí en este caso, la verdad es que yo he de decir un caso concreto que me acuerdo y que como ejemplo siempre lo tengo presente y tengo una persona que yo admiro mucho, que es mi esposa. Ella decía una vez que teníamos a un empleado y al final del camino lo que podíamos pagarle, pues para el esfuerzo que esa persona hacía, pues no alcanzaba para que cubriera con sus necesidades. Y ella lo que me decía es, mira, independientemente de que se le pueda pagar o que se haya ganado el salario que le corresponde por el trabajo que hizo, tome en cuenta que esa persona tiene necesidades, es cabeza de familia, tiene hijos, tiene personas que mantener y sea por el trabajo que sea, lo haya ganado o no, pero esa persona tiene necesidades y por tanto tienes esa obligación de pagarle lo necesario para que esa persona viva, para que esa persona se alimente. Y pues son de esas grandes lecciones que uno tiene, que es sentido común, ¿no? Pero hay veces que nos metemos tanto nada más en ver el pedacito de la parcela que nos toca y no vemos ese bosque tan importante que está detrás de las cosas. Entonces nos dice justamente el catecismo que es una infracción al quinto mandamiento, el no auxiliar justamente a estas personas que tienen alguna necesidad, ¿no? Nos dice también que pues, para quienes tienen en su mano dirigentes de países o lo que sea, provocar hambrunas, no atender
a otros, que ya como lo dije, como personas necesitadas, o bien que nuestra propia actividad pues también esté generando ese mal. Por ejemplo, hay veces que en algunos lugares, tristemente de mi país, pues a veces como que se ve que colaborar un poquito con las grandes mafias de narcotraficantes o demás es un poquito bien porque además sacó mucho dinero. Bueno, sabemos que eso mata y asesina a personas. Entonces, tan mal es la persona que lo ejecuta como aquel que consume la droga, aquel que lo trafica, aquel que facilita las cosas. También es copartícipe de esta infracción al quinto mandamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos son ámbitos que como ven, tienen mucha aplicación con el cuarto mandamiento, perdón, con el quinto mandamiento. Y bueno, de aquí entramos a un capítulo sumamente importante que es el aborto, ¿no? También nos dice que, como no puede ser de otra forma, nos dice el catecismo que la vida humana debe ser protegida desde la fecundación misma. Y aquí se han escrito un montón de cosas, ¿no? Y muchas mentiras, ¿no? Por ejemplo, se empieza a ver, a preguntarse, ¿cuándo inicia la vida? ¿Cuándo inicia la vida? ¿En qué momento, no? Pues, ¿cuál es, cuál es nuestra edad? Bueno, ¿cuándo se inicia la vida? Y cualquier científico claramente especialista en el caso siempre científicamente puede afirmar sin lugar a dudas que la vida humana empieza desde el momento de la fecundación, porque en ese momento es cuando se generan justamente la identidad y el código genético de un nuevo ser, de una nueva persona, es ahí cuando se genera, ¿no? Entonces, todo lo que viene después, no, esto no es como cualquier cosa que en una industria, en una factoría, se hace, donde le pones, ahora coges una parte del producto y le agregas otro y luego le pones otro, le agregas otro, por ejemplo, como hacer un pastel y luego le agregas la leche, luego le pones esto y luego le agregas un montón de cosas y al final lo metes al horno, ¿no? Esto no es así la vida humana, porque la vida humana desde el momento inicial ya tiene ese código genético que simplemente lo que va a hacer es empezar a desarrollarse. No se le agrega nada, simplemente las condiciones necesarias para que se pueda desarrollar. Y el desarrollo de una persona sabemos que va teniendo lugar desde cualquier momento. Yo no tengo ni la cara, ni los gestos, ni la voz que tenía cuando tenía 6 años, porque me he ido desarrollando. Pues lo mismo sucede desde las primeras etapas de la vida. El bebé simplemente se va desarrollando. Por eso es que la iglesia es tan enfática que desde el momento de la concepción, ahí es cuando hay una vida humana y ese es el momento en que tiene que ser protegida, ¿no? Nos dice el catecismo, que luego también por esa razón quizá tal vez nosotros deberíamos de tener muy claro que nuestra propia vida no empezó el día que nacimos y que llegamos a este mundo, sino empezó 9 meses atrás, porque esa es realmente nuestra edad real, ¿no? Desde el momento en que aparecimos en esta tierra fue el momento de la fecundación. Y eso lo tenemos que tener muy, muy claro. Nos dice el catecismo que evidentemente el aborto directo y querido como un fin o un medio es gravemente contrario a la ley moral. O sea, cualquier cosa que esté pensando en hacer, acabar con la vida de un bebé, está claramente siendo una infracción a esto. Y aquí podemos hablar de un montón de argumentos que se han dicho. Es más, tristemente, muchas de las veces se ha argumentado hasta la caridad, ¿no? La misericordia, ¿no? Para poder justificar un aborto. Y dice la gente, pero no, es que mira, es que esta chiquita no está preparada para esto, ¿qué va a hacer en su vida? O qué triste que para este niño que va a nacer, pues vivir en un seno familiar que donde no tiene lo necesario para alimentarse, no tiene unos padres que tengan una madurez necesaria para hacer. Y en base a eso, o sea, es lo más absurdo del mundo que podemos ver, que en base al amor a alguien estemos justificando el asesinato a ese alguien, ¿no? O bueno, ya ni qué decir que es común que en nuestros días se trate de justificar el aborto argumentando que es un derecho de la madre, ¿no? De la mujer, como si ella fuera quien estuviera quien mandara sobre una persona que ya no es ella, porque eso lo tenemos que tener muy presente, que desde el momento de la fecundación, ese nuevo ser, esa nueva persona, ya no es la madre, es alguien distinto de ella, y por tanto, los derechos de ella no pueden estar por encima de los derechos del bebé, ¿no?
del embrión, desde el momento de la fecundación. Y esto es muy enfático el catecismo, ¿no? Nos dice, por tanto, que, que esta infracción hacia es un grave error como este, que es el aborto, no solamente le afecta a aquella persona, aquella madre que se va a practicar el aborto, sino se hace extensivo a todas aquellas personas que contribuyen de alguna manera en este atroz crimen del aborto, ¿no? Aquella persona que aconsejó, aquella pareja que se cruzó de brazos, aquella persona que hizo el aborto, el médico, los enfermeros, los sanitarios, los administrativos, los empresarios que tienen una clínica que se dedica a esto, los políticos que hacen leyes que van encaminados a este sentido, ¿no? Está claro, la Iglesia Católica lo tiene esto clarísimo, por esas razones que dictan que la pena o el castigo que se tiene para el caso de un aborto no tiene lugar a dudas, es una excomunión directa, ¿no? Y su intención obviamente no es el decir, ah, es que te vas a ir al infierno, que evidentemente está fuera del ámbito de la iglesia, pero su principal preocupación es marcar la terrible gravedad que esto tiene. Y para estar excomulgado en esto no hace falta que alguien te diga que estás excomulgado, sino esta pena se recibe por el simple hecho de que tú sí sabes que lo hiciste, porque alguien sabes que lo hizo y tú contribuiste con ello. Por ese simple hecho, tú quedas fuera y estás excomulgado y tendrás que hacer todo el proceso para pues vivir el duelo, el dolor, el arrepentimiento hasta la redención de ello, ¿no? Pero bueno, eso son parte de las cosas que establece el catecismo. Y es que en este tema yo creo que vale mucho la pena preguntarse por qué, por qué, por qué se da tanto el tema del aborto. O sea, la verdad es que uno se volvería, o sea, se helaría de saber cuántos abortos llegan a existir. Por ejemplo, en Estados Unidos algunas cifras hablaban de que ellos acumulados habían tenido como 45 millones de abortos. 45 millones de abortos. Es el país España completo que no existiría por esos abortos. Aquí mismo en España, cada año, pues están en torno a 100,000 bebés que son abortados. Entonces, ese es un terrible mal. Eso es que en esto no podemos quedarnos de brazos cruzados, queridos hermanos. En este tipo de cosas es donde nosotros tenemos que tomar las acciones y salir adelante, porque no nos podemos conformar solamente con ver pasar el mal y nosotros no hacer nada, porque entonces estamos siendo de alguna forma el no hacer, ya estamos haciendo, ya es tomar una elección y eso es un error gravísimo, ¿no? Yo tengo oportunidad de contribuir con unas campañas y con un movimiento a nivel internacional que se llama 40 días por la vida, donde el apostolado que hacemos es ir a ponernos afuera de los abortorios a orar, a rezar por esa madre, por ese niño, por esos médicos, por los sanitarios, por todo el mundo, orar por ellos, porque sabemos que están en el error. Y no saben, queridos hermanos, el dolor, cómo duele el corazón cuando uno ve salir a una chica de ese aborto, de ese abortorio después de haber pasado. O sea, se dan casos desgarradores que son muy tristes, pero que como les han vendido la moto de es algo que te quitas y ya sigues con tu vida, pero no es cierto. Nada más falso que eso, porque nunca nada vuelve a ser como antes, porque tú lo sabes, porque sabes que sucedió y sabes que estuvo ahí. Entonces no es algo tan fácil. Pero como nos han vendido la idea de que no pasa nada, porque en el origen de todo esto está el hecho de esta cultura de la muerte que es en la que estamos viviendo, ¿no? En esta sociedad donde nos dicen que no pasa nada, donde a lo largo de estos últimos años, se ha desvinculado el acto sexual de la procreación, que antes estaban unidos, ahora ya no, ¿no? Ahora ya no hace falta eso, ya se piensa que son dos cosas separadas. Y para esto, pues aparecieron los anticonceptivos, ¿no? El anticonceptivo, por definición, se supone que evitaba que hubiera la fecundación, pero para empezar, eso no existe ninguna garantía y los diferentes modos que existen nos dan a saber nosotros. Hoy en día podemos saber que lo que muchas veces se vende como anticonceptivo no es anticonceptivo, sino contraceptivo. Es decir, que sí existen de las famosas pastillas, hay una variedad muy grande
de dispositivos, por ejemplo, como el TIU, que una vez que está fecundado el embrión, lo que hace es que impide que se aloje en el cuello del útero para poder crecer, y eso justamente termina desechando al embrión, ¿no? Eso es también esa parte, esa forma de aborto, porque impide que llegue a alojarse donde tiene que estar alojado, pero ya es un embrión, ya cuenta con sus características para llegar a ser un ser humano. Y así como esto, pues también el caso de tantas pastillas que puede ser que ataquen directamente al embrión o que impidan que igualmente se pueda alojar en esto. En fin, en base a esto hemos sido sujetos, conejillos de indias de muchas malas ideas, y cuando lo que menos nos han comentado es que atrás de esto también existe una industria del aborto que es poderosísima, con muchos recursos, que genera mucho, mucho dinero. Y nosotros pues somos rehenes de ese mismo hecho. Entonces, bueno, pues luego también tenemos que hay quienes dicen, pero es que esto es legal. Bueno, hermanos, aquí sí que tenemos nosotros que ser muy conscientes y muy pendientes. Que algo que es legal no lo hace bueno porque es legal, no lo hace, o sea, puede ser legal, pero es malo, no es ético, no es moral, ¿no? Y eso es en lo que nosotros tenemos que tener mucha atención. Y las leyes, una cantidad de leyes, pues impresionantes. Yo diría que las leyes en todos los países casi como que se agrupan en dos cosas, pero antes de ver esta parte de las leyes, sí me gustaría decirles que muchas de las veces se ha jugado a lo largo de los años en diferentes países de ir como que poco a poco avanzando en esta cultura de la muerte. Y antes se decía, ah, pues es que hay que despenalizar el aborto porque nadie va a abortar por gusto. Y claro, nadie va a abortar por gusto, pero hay tantas malas historias que se cuentan atrás que deberíamos empezar por evitar que se den las cosas anteriormente. Y sí, sí, el tema de la penalización es un elemento que es muy importante, básicamente una cuestión jurídica, ¿no? Si nosotros consideramos que hay algo que es bueno, pues debemos tener las leyes que protejan ese algo que es bueno y castigar aquel atentado que se hace contra algo malo. Y es ahí, por esa razón, que en su día, pues las leyes penalizaban el acto del aborto, ¿no? Ahora sí, decía yo que casi siempre las leyes en los diferentes países se agrupan en dos tipos de leyes, o las leyes de supuesto o las leyes de plazos, ¿no? Las leyes de supuestos, que es como que el caminito que casi siempre van llevando, es hablar casi siempre de tres tipos de supuestos. El aborto en el caso de violación, el aborto en el caso de malformaciones del feto y el aborto en el caso de riesgos para la madre. Y ya les digo que se nos han vendido a lo largo del tiempo pues de manera muy lógica, pero que al final del camino asesinato es, ¿no? Entonces, en el primer caso, pues son casos, casi siempre es el más vendido. Pero es que, ¿cómo es posible que si una chica fue violada, entonces va a dar a luz? Bueno, aquí hay que ver varias cosas. La estadística dice, por ejemplo, cosas que se han hecho en Estados Unidos, dicen que, o sea, se ha hecho un estudio muy grande en algunas ciudades y se ha encontrado que chicas que fueron violadas tuvieron cero embarazos, ¿no? O sea, porque la naturaleza también sí que manda algunas cosas, ¿no? Entonces, la estadística ha mandado eso. Las fuentes más cercanas o más fiables que hay en ese sentido dicen que solamente el 1% de los casos de violación terminan en un embarazo. Pero sin embargo, ese es el argumento más potente que nosotros nos venden para justificar el aborto, ¿no? Es decir, es que fue violada, es que imagínate cómo va a vivir toda su vida viendo en ese niño la cara del padre del violador, ¿no? Bueno, pero aquí yo les diría, queridos hermanos, es que jamás vamos a combatir un error con otro error, o sea, un crimen con otro, ¿no? O sea, si ya es demasiada la carga para esa chica el haber sido violada y estar teniendo ese trauma en su cabeza, como agregarle un segundo trauma, que es el haber quitado la vida a un ser, ¿no? Por eso es que alternativas hay muchas, de hecho lo digo de primera mano porque nos ha tocado enfrentarnos a eso, y es, pues si alguien no quiere tener a su bebé, pues sí, vamos, que no pasa nada si lo da en adopción, eso también es un acto de generosidad. A veces nos llevamos las manos a la cabeza cuando decimos, ah, es que una señora abandonó en una iglesia, en un cesto de un contenedor a un bebé recién nacido, y todo el mundo va y dice, ah, pues hay que buscarla para condenarla y meterla a la cárcel por por lo inhumana que fue. Y sin embargo, no nos
toca nada ni nos preocupa el que estemos matando a ese niño, que esa chica, esa madre, decidió dejar al niño ahí para que alguien lo rescatara y se lo llevara, que pues vemos como más aceptable matarlo en ese lugar donde se supone debe ser el lugar que está más protegido, que es justamente en el vientre de la madre. Los otros dicen, pues es que tiene una malformación y no va a poder nacer. Bueno, pues es que ese tipo de cosas es donde nosotros vamos como que erigiendo como jueces, ¿no? Y decir nosotros, este niño sí puede nacer o no puede nacer porque yo lo digo. Y nos podremos encontrar con una infinidad de casos de diagnósticos erróneos, ¿no? Que los doctores a veces por cubrirse y no tener algún tipo de responsabilidad, se la pasan por la vida diciendo que hay un montón de malformaciones en los niños que al final terminan no siendo ciertos. Y bueno, pues, y si al final son ciertos y hay una malformación, pues bueno, Dios mismo y la naturaleza misma se encargará de eso, ¿no? Pero no nos toca a nosotros ser los jueces y quitar la vida a un semejante. Eso no nos toca a nosotros. Y luego en la parte de la vida de una madre, por cuidar la vida de la madre, es que también se han dado tantos casos cuando hemos llegado al extremo que alguien dice, es que esta madre está en riesgo su vida porque psicológicamente no está preparada para ser madre. Bueno, ese tipo de cosas son de esos extremos que alguien dice, es que esto no es justificable, de verdad que no es justificable. Y esos son, digamos, el primer cúmulo de leyes, ¿no? Que son las leyes de supuesto. Luego hay otras leyes que van evolucionando y entonces son las leyes de plazos. Y entonces ya se establece, bueno, sí es legal hasta la semana 12, hasta la semana 14, en determinadas circunstancias hasta la semana 20, 30. Bueno, ¿quiénes somos nosotros para decir qué pasa en la semana 12 más un día? O sea, ya es alguien diferente, o sea, de repente fue y se hizo persona. Pues no, ahí no tiene ninguna base científica, sino simplemente vamos enriqueciendo veces esa falta de generosidad para poder llegar a ser capaces de sustentar la vida de una persona. En esto, pues seguramente que hay mucha egoísmo, falta de generosidad de las personas para decir es que me estorba, me lo quiero quitar de encima porque me estorba para mis planes y eso es sumamente triste, ¿no? Entonces, bueno, eh, decía yo que bueno, ya hablamos de los casos de los supuestos y hay un tema que muchas de las veces, a veces poca gente se detiene, porque los grupos feministas que son súper radicales y dicen, no, sí, el derecho al aborto y demás, lo que pierden curiosamente de vista es a la persona, a la chica que ha abortado. Ahí también por el tema de las actividades que hacemos, nos hemos encontrado muchos testimonios, pero muchos, ¿eh? Donde les han vendido, como yo decía, la moto de que no pasa nada, te lo quitas, tu vida va a ser igual. Y no es igual, o sea, no vuelve a ser igual y sin embargo llegan a tener como patrones similares que muchas, o sea, le llaman el síndrome de posaborto, ¿no? Y son tener pesadillas, tener miedos, tener una actitud que cambia, rompimientos de parejas y todo eso porque sufre mucho, o sea, la persona sufre mucho y todo ese origen es porque, pues, puede ser que esa persona se haya quitado el hijo, pero es que su cuerpo sabe que estuvo ahí, ¿no? Entonces, como dice un refrán, Dios perdona siempre. Los hombres a veces, ¿no? Perdonamos, pero la naturaleza nunca. Porque alguien puede ser que tenga en su vientre a un bebé y su cuerpo, todo se transforma para acoger a ese bebé. Y cuando artificialmente lo quitamos, entonces generamos un desequilibrio y un ser muy grande en esas personas. Y evidentemente en la iglesia todos nosotros también tenemos la obligación de acoger y recibir y dar ese abrazo cariñoso para esas mujeres que han abortado, ¿no? Como dije antes, hay que aborrecer el pecado, pero amar al pecador, ¿no? Y entonces, por la misma razón, estamos llamados a dar apoyo y sustento y soporte a esas mujeres que ya tendrán su calvario puesto, ¿no? Entonces, estamos llamados también a dar ese acogimiento. Bueno, entonces, bueno, ya no me enrollo mucho porque estamos casi acabando, el tiempo se acaba. Nos dice, nada más muy rápidamente, también nos habla, tiene un espacio el catecismo para hablar de los casos de la manipulación embrionaria, ¿no? Porque también hablamos y escuchamos de muchos adelantos científicos y no sé qué, y que hay que estudiar el embrión,
Y entonces hay muchas cosas que están prohibidas dentro de la iglesia y que se les da la misma categoría de aborto, ¿no? Porque hay abortos, ¿no? En el caso por ejemplo, cuando se trata de fecundación artificial, muchas de las veces se fecundan muchos embriones y solamente uno se le alojan a una madre. Cuando este es, por ejemplo, o bien el embarazo subrogado, que son los vientres de alquiler, la clonación, la manipulación de generar embriones para experimentación científica, cuando lo que importa no es el embrión, sino ese resultado, y entonces estamos faltando contra la dignidad de ese embrión, de ese ser que sí es un ser humano. Y y bueno, pues la clonación, hay otros casos, pues hay un poco de todo, ¿no? A mí me parecía absurdo ese, que es cuando la hibridación le llaman, y es cuando células humanas se meten dentro de células animales y ahí se genera un producto un poco raro, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas están claramente prohibidas por la iglesia, porque se dan muchos fenómenos. Muchas de las veces, cuando se trata de buscar el, el insertar o el poner dentro del vientre de una madre un embrión, pues no se pone uno, se ponen varios, y después cuando se ha visto que se han logrado varios, entonces se hace lo que le llaman la reducción fetal, y es matar a algunos y dejar vivos a otros, al que mejor esté. Está prohibido el poder hacer niños de catálogo, ¿no? O sea, yo quiero manipular los genes de ese niño y que tenga este color de ojos, que no tenga esta enfermedad, o sea, ese tipo de manipulaciones están prohibidas, ¿no? Como también está prohibido el hecho de que, pues, el mismo caso de que un embarazo rompa la unidad familiar y que digan, bueno, pues yo metemos este óvulo de esta madre con el esperma de un banco de espermas, cosas de ese estilo, ¿no? Se rompe la unidad de la familia y atenta contra esta familia. Sí, casos de estos podemos encontrar muchos más, pero bueno, ya no me quiero extender tanto y dar paso a las preguntas y aportaciones que cada uno de vosotros tenga. Entonces,